Hola Claudio. Gracias, Juan Carlos. Dialoguemos sobre la universidad Ujú. pública en los años 60. Vos sabés de que yo creo que es uno de los periodos más ricos, más dramáticos también de la universidad, pero sobre todo que uno podría decir como son años de experimentación de la Universidad Argentina. En primer lugar porque podemos mirarlo a partir de dos momentos característicos. Uno es el periodo, digamos, que en la historia oral se plantea como la época dorada de la universidad, de los años 50 hasta el 66, y de los años de radicalización hasta los años 73 en la universidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que si vos me preguntás qué aspectos podemos caracterizar o remarcar, uno es respecto para entender lo que acontece desde el 66 en adelante en la universidad, es necesario mirar el periodo anterior, en el cual efectivamente es un periodo de profundas transformaciones, no solo en la universidad, sino también en el contexto social y cultural. Eh, Dicho más concretamente, se dan procesos de modernización en la universidad, en el tema organizacional, en la generación de los organismos de ciencia, en la discusión respecto de la organización de cátedras y departamentos, en la profesionalización de los universitarios, digo, en cómo se va generalizando la dedicación exclusiva, y un conjunto de transformaciones que en cierta manera también acompañan un proceso que es común en América Latina, ¿no? Uno ve que los organismos, por ejemplo, de ciencia se crean más o menos en la misma época. Y por otro lado, también es cierto que a nivel mundial hay procesos de fuerte expansión de la universidad y sobre todo los discursos del desarrollo, la discusión respecto de digamos, la orientación de los países, pone en el centro el tema del conocimiento y el tema de la universidad. O sea, digamos, coincide en esos años digamos, un lugar particular que tiene la universidad. Ya te digo, por un lado, en cómo se empieza a mirar a la universidad como parte de las palancas del desarrollo que se decían en la época, pero también como caja de resonancia de transformaciones culturales, que tienen que ver, en primer lugar, o que se van a expresar en la universidad, en cómo ciertos saberes y conocimientos se empiezan a institucionalizar. Bueno, es más conocida que en estos años se institucionaliza, esto es, se conforman como carrera la sociología, pero también son los mismos años en que la economía, ¿m? Digamos, no es que el saber económico no existía antes, sino que las carreras de economía empiezan a institucionalizarse, empiezan a generar graduados, lo mismo en el campo de la psicología y también un proceso de modernización en el campo de lo que diríamos las ciencias de la educación, los saberes pedagógicos, ¿no? Eso, eso expresa no solamente una acumulación de conocimientos, sino también las nuevas demandas que los años 60 aparecían a nivel societal y estatal, ¿no? Y, digamos, también desde el punto de vista cultural, son años en que, digamos que se constituye con otras características, porque no es un actor nuevo, lo que podríamos llamar las transformaciones del orden de la juventud. Digamos que después de los primeros años de la Reforma, de los primeros años del siglo XX, digamos que el otro ciclo de presencia de la juventud como un actor social, político y cultural son los años 60. Entonces, en ese sentido, la juventud, el movimiento estudiantil también va a ser caja de resonancia en la universidad, por lo cual, así como el desarrollo científico aparece como una fuerza que empieza a manifestarse, también las vanguardias estéticas
las vanguardias estéticas culturales, ¿no? Y uno lo puede ver no solamente en el campo de las artes plásticas, sino también en el campo de la música, en el campo de distintas áreas, en el cual la universidad va a ser ese ámbito que va a conectar una suerte de adentro y afuera de la universidad en esas vanguardias estéticas culturales, ¿no? Entonces, digo, es un periodo de mucha experimentación, es un periodo de mucha modernización, pero bueno, también es cierto que en los años posteriores a la caída del peronismo marcaron una contradicción en la sociedad argentina y también en la universidad, ¿no? En el sentido de que la proscripción del peronismo marcaba en cierta manera los límites de esa democracia y por otro lado en el interior de la universidad se dan procesos, digamos, de democracia plena, digamos, como que en ese sentido, digamos, estos procesos se dieron en el marco de estas tensiones, ¿no? Ahí podríamos decir, perdón que te interrumpa, sí. que si tomo un periodo hasta el 66 que se produce, 29 de julio del 66, la noche de los bastones largos, la intervención de la universidad pública, es que hasta ese momento la universidad era como una suerte de isla democrática, de fuerte participación de los claustros, etcétera, mientras afuera de la universidad había una democracia restringida, digamos siendo benevolentes con la expresión democracia restringida, con la proscripción del peronismo. Entonces conviven esas dos cuestiones que son llamativas. La propia declaración de Hilario Fernández Long, días después del golpe, cuestionando, es un cuestionamiento por la falta de respeto a la Constitución. Pero entonces uno dice, ¿desde dónde se mira eso? Sí. Es precisamente esa contradicción la que va a detonar procesos a partir del 66. Uno podría decir que la intervención no solamente da cuenta de la ruptura, digamos, el corte de estos procesos, sino también la toma de conciencia de que también la sociedad pasa por momentos de proscripción y ahora también le tocaba a la universidad, ¿no? Exacto. Ahora, lo que es interesante es que si bien es un proceso que va creciendo en términos general, no tiene las mismas manifestaciones en cada universidad. Y acá hay algo que me interesa, digamos, remarcar. Efectivamente, la Universidad de Buenos Aires, la respuesta que se dio frente a esta brutal intervención fue las renuncias, y efectivamente marca una primera migración de científicos, de intelectuales, que se continuará después en el 76. Pero digamos, esta fue, digamos, la particularidad más de la Universidad de Buenos Aires que del conjunto de las universidades, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque uno lo mira, prácticamente no hubo renuncias en La Plata, en Córdoba, en Tucumán. Digamos que en ese sentido la dictadura de Onganía enfrentó otro tipo de resistencia desde el interior de las universidades, lo cual genera una situación efectivamente tensionada en el sentido de que, digamos, las resistencias dentro de las universidades hacia las nuevas autoridades, pero por otro lado eso permitió cierta continuidad de los procesos de modernización. Y te doy dos ejemplos, uno de La Plata y otro de Córdoba. Vos sabés de que en el campo de la arquitectura, una de las grandes innovaciones que se da en este periodo son los talleres verticales. Esto es la idea de que todos los alumnos de primero a sexto año participan en una cátedra de arquitectura, en un taller que va desde el diseño de la casa hasta la cuestión del barrio. Esa innovación pedagógica, bueno, nace en Córdoba en el marco de estos proyectos de modernización y que, digamos, no fueron del todo cortados en el 66, sino que precisamente por no haber renunciado... En el 66, perdón. En el caso de La Plata, mira vos, quien va a ser rector en el 73, Rodolfo Agoglia,
un filósofo muy reconocido en La Plata, sería el equivalente de Rodolfo Puiggrós en la Universidad de Buenos Aires. Ya en el año 66, en el periodo 66-73, va a llegar a ser decano en la Facultad de Humanidades. Vos sabés de que Onganía intervino, pero después reformó los estatutos, en el cual una suerte de cogobierno, semi-elección, en el cual solamente podían votar los profesores. Claro, era la ley 17.245 del 68 que, Exactamente. comillas, restablece la autonomía, un autogobierno que no es del gobierno tripartito, sino el gobierno de los profesores. Exactamente. Donde los estudiantes podían tener voz, no voto, eran elegidos por aquellos que tenían más del 50% de la materia aprobada, elegían a los mejores. Pero sí, facultades de 7 consejeros, de los cuales 5 deberían ser profesores asociados y titulares. Y Ahora, entonces en La Plata se dio un proceso de... En ese marco, antes del 73 ya es elegido Agoglia, digamos, profesor abiertamente afín a los sectores de izquierda del peronismo, ¿no? Pero digo, ¿por qué? Porque no hubo renuncias, porque la radicalización se procesó al interior de ese contexto de, digamos, de resistencia por un lado, pero por otro lado también de producción de transformaciones, de innovaciones. Digamos que el corte en esas universidades, en Córdoba, en La Plata, el corte fuerte va a venir, digamos, en el 75 con la misión, digamos. Pero, digamos, en el sentido de que el nivel de violencia va a ser el autoexilio o, bueno, ser parte de la represión, ¿no? Pero, ¿Y en digamos, Tucumán? Y en Tucumán también es interesante, porque ahí lo que tenés es también cierta continuidad de estos procesos. Ahí es interesante mostrar también otro elemento, ¿no? que tiene que ver con romper estos mitos, ¿no? Si uno piensa en los periodos de modernización de las universidades, Tucumán, el periodo más fuerte de modernización, coincide con la década peronista, con el rectorado de Descole. Exacto. Descole va a traer a Tucumán, digamos, grandes profesores que venían de la Segunda Guerra. El libro de García Morente, por ejemplo, son las clases que daba en la Universidad de Tucumán. Silvio Frondizi va a ser, digamos, excluido en el peronismo de la Universidad de Buenos Aires, pero va a dar clase en la Universidad de Tucumán. Ricardo Nassif, digamos, vas a tener profesores extranjeros. O sea, digo, mirar estos procesos, en el caso de Tucumán, es la continuidad, en cierta manera, de esa modernización que no empieza en el 58, que en realidad es continuidad de esas transformaciones que se dan en ese periodo. Por eso me parece que mirar la universidad en este periodo implica mirar de estas tendencias generales y las particularidades que va adoptando en cada universidad. Pero volviendo al 66 en adelante, ahí me parece que hay un elemento que es interesante para remarcar, que es que a pesar de estas asincronías, hay una toma de conciencia, y cuando digo las universidades me estoy refiriendo a parte de los profesores, a buena parte del movimiento estudiantil, respecto de lo que podríamos llamar la radicalización de la discusión universitaria. Digamos que los años 50 están más pensados en esta clave de modernización, a tono con estas tendencias en la región, pero uno podría decir que los años post-66 acentúan, radicalizan esta cuestión en la discusión universitaria, en el cual se va a poner más en el centro
sobre todo esta vinculación entre la universidad, los sectores populares, la universidad, y ya no solamente el desarrollo, sino la transformación social, ¿m? En el cual me parece que ahí hay una riqueza de experimentación. Cuando digo experimentación me estoy refiriendo, y quizás para los más jóvenes, de años muy veloces. Digamos, uno lo mira a la distancia. Estamos diciendo que en 2 o 3 años hay una aceleración política. Entonces, el rasgo de experimentación es muy fuerte y por ende también es más complicado el análisis. Te doy un ejemplo, te doy algunos ejemplos en campos disciplinares. De esto hay investigaciones, hay tesis realizadas, ¿no? En disciplinas que uno podría decir había estado medio alejadas de esta modernización, como puede ser el campo de la abogacía. Hay trabajos muy interesantes recientes que analizan los procesos de radicalización de los abogados y cómo esto se expresa más o menos en la universidad, de cómo abogados que empiezan a participar en los sindicatos, que ya había una larga tradición, pero también en la defensa de presos políticos, y a discutir la formación de los abogados, a discutir digamos, el estatuto del derecho, y cómo eso empieza a aparecer en las carreras de derecho, que ciertamente habían sido bastante impermeables a estas transformaciones en algunas cátedras, en algunos ámbitos. Lo mismo podemos decir en el campo de la psicología, ¿no? O sea, si bien son los mismos años en los cuales se instituyen las carreras, a la par que se da esta radicalización en lo político, también una fuerte discusión. O sea que está el documento de plataforma de los sectores del psicoanálisis que van a plantear, en cierta manera, un paso más y van a dar lugar a distintas experiencias en la clínica, en hospitales, digamos, una reflexión que va poniendo en línea los saberes académicos con las demandas de los sectores populares, con un imaginario de transformación. Entonces, en ese sentido digo que por un lado, es producto de la modernización del periodo anterior, pero también es producto de esta radicalización en lo político, en el cual, ¿cuál es el motor de esto? Bueno, la percepción de que la dictadura, digamos, deja menos espacio para ciertas formas de intervención, ¿no? Digamos que, como el detonante y el acelerador de esto van a ser, a mi juicio, 3 hechos. A ver. Uno es, o mejor dicho, es en el plano local, que es indudable que digamos, el cordobazo viene a marcar un punto de ascenso de ciertas formas, digamos, populares insurreccionales, que van a ser leídos, bien interesante esto, de distinta manera, pero en una clave, digamos, de procesos, situaciones también de contexto, que van a ser en el plano internacional el Mayo francés. Es interesante, digamos, porque va a robar cartel nuestro cordobazo al Mayo francés, pero va a tener mucho efecto en los sectores intelectuales. Y el otro hecho central es la represión de Tlatelolco en México. O sea que vos tenés en apenas 2 años hechos fuertes que afectan a la universidad, que afectan al movimiento estudiantil y que, digamos, acelera de alguna manera este horizonte de transformación fuerte. Digamos que en ese sentido, en el transcurso de estos años que van a tener su clímax en el 73, digamos de que van a darse estos procesos de radicalización en el campo académico, de experimentación y de transformación, a la par
de este proceso de activación social, vamos a llamarlo, ¿no? Activación en el sentido de que grandes números de jóvenes, de graduados, de profesores, entran en la discusión política y entran en estas experiencias, que también es importante esto remarcarlo, Juan Carlos, que no, digamos, fueron más amplias que las organizaciones políticas. Ha tendido a mirarse este periodo como solamente el momento de surgimiento de las organizaciones político-militares, y la investigación histórica está mostrando de que en realidad esa activación social se desbordó, si vos querés, los marcos de las organizaciones, que fue precisamente por eso mucho más masivo y por eso mucho más, digamos, de experimentación. Entonces, vamos ya del 69, nos quedan 3, 4 años hasta el 73. Digamos que en ese sentido la universidad va a pasar un momento en el cual progresivamente la discusión académica va a dejar lugar a la discusión más propiamente política, y, esto es lo interesante, la cercanía de una perspectiva transformadora va a poner en el centro ya no solamente la crítica y la experimentación, sino la propuesta. La propuesta, o sea, la proximidad de gobiernos, digamos, que expresen... ¿Qué tipo de universidad? ¿Qué tipo? Ya no en lo retórico, sino concretamente. Claudio, entonces uno podía ver un proceso de modernización en el periodo hasta el 66, luego de modernización y radicalización, pero hacia las postrimerías, ya entrando entre el 69 y el 73, la discusión... Claro, ahí la proximidad de ya no solamente la caída de la dictadura, sino el ascenso de gobiernos, digamos, de transformación social, digo, la expectativa cierta de que Perón vuelva, ¿no? Va a marcar otro tono de la discusión, que es precisamente, bueno, qué universidad se quiere, y empezar a pensar, bueno, precisamente qué forma iba a tener esa universidad. Entonces, ahí hay una serie de que es bien interesante en la discusión. Por ejemplo, vos pensás que son los años que se va unificando la JUP. La JUP recién hacia el final de ese proceso se unifica, y que por otro lado también empieza a girar en las distintas agrupaciones del movimiento estudiantil, digamos, esta cuestión de, bueno, qué características iba a tener la universidad. Ahí yo te diría que parte de esa experimentación va a tener que ver con cómo la discusión del contenido de las carreras se transforma en la discusión de los planes de estudio. Digamos de que esa problemática va a estar claramente del 73 en adelante, pero de antes también, respecto a la necesidad de cambiar no solamente los contenidos de las carreras, sino cambiar básicamente la orientación. Si, digamos, hay distintos trabajos, distintas investigaciones que analizan, por ejemplo, los cambios curriculares, y es muy notable cómo aparece en el perfil del graduado, por ejemplo, la cuestión del compromiso con la realidad social, con el proceso de transformación. Algunos van más, el proceso revolucionario, lo que aparecía como redefinir las carreras y los contenidos, ¿no? Por otro lado, cómo estas experiencias que iniciaron en el periodo anterior de extensión universitaria adquieren otro cariz digamos, en esta proximidad. De hecho, las experiencias, digamos, ya no solo de extensión en el sentido tradicional, sino de vinculación con los sectores populares, va a ser mucho más fuerte, insisto, en años muy vertiginosos, muy acelerados, ¿no? La otra discusión va a estar ligada a las formas de evaluación. En ese sentido... Individual,
grupal, pero también, digo, es interesante porque yo lo veo más desde el campo educativo, ¿no? Que en realidad parte de esos años es la crítica a lo que podemos llamar la educación tradicional y el papel del examen y la evaluación. Ahora, ¿qué pasa cuando el sentido de la educación está asociado a la cuestión transformadora, a un objetivo de transformación? ¿Qué papel juega la evaluación? Digo, en ese sentido, buena parte de la producción intelectual que se va a continuar en el exilio y repensar este lugar de la evaluación, toda esta dimensión técnica de los procesos, asociada a formas de transformación. Pero empieza, en primer lugar, por este momento en el cual la proximidad de esta transformación en la universidad es el motor de discutir estas cuestiones prácticas, ¿no? Y aunque estemos fuera del periodo, una breve reflexión del 73-74 hasta Ivanišević. En estas formas del cambio de planes de estudio, de formas de evaluación, digamos, es la hora de la transformación. Y si es la hora de la transformación, estas propuestas como cristalizan en este vértigo, mira, en una situación vertiginosa. Exacto. Mira, me parece importantísima tu pregunta porque ese periodo tan rico de la universidad creo que durante años estuvo mirado bajo la mirada de la violencia política. O sea, digamos, la violencia política de esos años obturó mirar la riqueza de experiencia. Ahí yo te podría decir lo siguiente. Esos años dieron productos diferentes según las instituciones. Mi lectura es la siguiente. La Universidad de Buenos Aires, la lógica de renuncias, vos fíjate que los que renuncian en el 66 no vuelven en el 73. En general, buena parte no vuelven porque algunos se exilan, pero no vuelven porque en cierta manera los procesos que se dan, los grupos que hegemonizan en el 73, digamos, han sido grupos, digamos, diferentes del reformismo tradicional. Ahora, esta suerte, digamos, de división... Algunos vuelven en el 83, 84. Bueno, esa es otra historia. O sea, que los que se fueron en el 66... Por eso digo, esa es otra historia. Si vos querés ver cómo se reconfigura la Universidad Argentina, tiene que ver con que esos sectores son los que vuelven en el 83. O sea, si uno lo mira en las instituciones, casi diría la Universidad de Buenos Aires, una suerte de desplazamiento de grupos. Pero esto no es lo común en las otras universidades. Lo que vos ves en las otras universidades son procesos mucho más heterogéneos, más de entrecruzamiento de grupos y sectores. Ahí me parece de que es importante echar luz de procesos de esos 3 años de transformación. Te doy un dato. Universidad de Cuyo. La Universidad de Cuyo, digamos, va a tener una serie de procesos de transformación muy interesante. Nuestro amigo Emilio Tenti va a ser decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el marco de un proceso de transformación muy fuerte, que va a articular sectores que vienen, digamos, de lo que podemos llamar la tradición católico-nacionalista, de modernización de las carreras de ciencias sociales. Claro, uno, frente a la visión, digamos, de otras universidades, o de lo de Buenos Aires, parece contradictorio procesos de modernización impulsados por sectores católicos o nacionales. Pero también es cierto de que en esas universidades, en La Plata o en Córdoba, no se va a dar este nivel de oposición de grupos, sino de una suerte de convivencia. Entonces, en el caso de la Universidad de Cuyo es muy interesante porque
esos procesos que se van a dar en el cortísimo periodo 73-75 van a desarrollar procesos de cambio, en el caso de Cuyo, impulsados o acompañando por sectores del nacionalismo católico, junto a los sectores del peronismo en la universidad. ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? De que esta experimentación que tiene su clímax en estas breves gestiones del 73-75, van a estar atravesadas en gran parte de la universidad por la articulación de distintos sectores. No se va a dar solamente como la lucha entre facciones. En este sentido uno podría decir que la misión Ibáñez va a barrer con unos y con otros, y que esto efectivamente va a tener, digamos, mayor visibilidad en la Universidad de Buenos Aires, pero que no obsta la riqueza de los procesos en cada uno. Gracias, Claudio. No, gracias a vos.